Buenos días. Uno pensaría que como si no tuvieran suficientes desafíos ya con los cuales lidiar, es ingrato que ahora también los municipios deben responder a problemáticas que hasta hace unos años uno jamás hubiera imaginado que tendrían que asumir. Lo cierto es que hoy la actividad de gestión municipal es mucho más compleja, desafiante, son más variables, los actores se han apropiado más de su función y son más demandantes y estas demandas son más diversas. Entonces, uno de nuestros propósitos con la iniciativa que estamos realizando ahorita, no el día de hoy, sino en relación con el proyecto, es contribuir con las instituciones nacionales y con los gobiernos municipales en el proceso de transferir conocimientos y herramientas que contribuyan a aclarar las problemáticas como los efectos de la variabilidad climática y el cambio climático que se manifiestan en la escala local. Nuestro proyecto, el Mecanismo Regional para el Blindaje ante el Cambio Climático, tiene por esto una serie de herramientas y aborda estos conceptos que en una primera fase procuramos detallar y transferir para aclarar los aspectos técnicos más complejos que luego tratamos de operativizar por medio de estas herramientas. El día de hoy yo voy a presentarles estos conceptos para que luego mi compañero Luis Diego, a partir de este punto, les presente a ustedes cómo tratamos de operativizarlos con nuestra propuesta de blindaje, que es la primera iniciativa de blindaje que se desarrolla en América Central. Les preparé una presentación con este objetivo para que repasáramos esto, porque todos estamos de alguna manera familiarizados con estos términos, pero a menudo tenemos confusiones en relación con ellos y hay aspectos de horizontes temporales y aspectos también de impactos en el territorio que pueden resultar más difíciles de plantear en relación con el riesgo y sus componentes de amenaza, vulnerabilidad y exposición. Una cosa que a veces escuchamos es que se habla de variabilidad climática y cambio climático como si fueran lo mismo. Sin embargo, no es así. Igualmente no sucede con el tiempo y el clima, que estamos acostumbrados a hablar del clima como aquellas manifestaciones diarias con las que lidiamos, aguaceros, calor, etc. Y esto es muy importante porque no se trata nada más de definir palabras que quieren decir algo diferente, sino que estas palabras se asocian a diferentes métodos para comprender los fenómenos ante los cuales debemos responder. De este modo, no son conceptos distantes a nuestras responsabilidades, de hecho cada vez lo son menos, sino que por el contrario, aquí el colega que trabaja con protección civil, como muchos otros, saben que cotidianamente ellos tienen que lidiar con los efectos de los fenómenos a los cuales remitimos estos conceptos. Tienen que ver con todos nosotros de múltiples formas. Así como el tiempo es una variable que nos afecta diariamente y es una variable que se estudia en plazos de días, en otras palabras, 5 días para un meteorólogo es mucho tiempo. Para un climatólogo, 5 días es muy poco tiempo. Un climatólogo trabaja con datos, idealmente por lo menos de series de 30 años de datos para poder describir y estudiar un contexto climático dado. El meteorólogo proyecta el comportamiento del tiempo atmosférico en plazos de días y horas. De ahí que la labor de pronóstico sea tan compleja, como igualmente es complejo, aunque con otros métodos, tratar de describir el cambio climático. Cuando hablamos de la variabilidad del clima, entonces, tenemos varias definiciones. Esta es una de ellas, que
básicamente nos remite a cómo los elementos del clima se comportan en una escala que los expertos refieren como anual o interanual, es decir, cuáles son las características del clima en un año y cuáles son las características del clima en ese mismo lugar al año siguiente. Nunca las condiciones van a ser idénticas, aunque nosotros tradicionalmente hemos pensado que sí. En otras palabras, las fechas, las estaciones a las que nos remitimos, que hemos aprendido de nuestros abuelos, en realidad nunca han sido idénticas de un año para otro. Todos los años tienen características climáticas distintas, pero nosotros tratamos de diferenciar las estaciones como una manera de organizar nuestra vida, especialmente cuando estábamos más ligados a actividades como las agropecuarias. El Centro Internacional para el Estudio del Fenómeno del Niño comparte esta definición y aquí alude no solo a aspectos, a elementos como la temperatura, la precipitación, hay otros como la presión atmosférica, los vientos, que también registran estas variaciones, pero son variaciones que se dan dentro de rangos conocidos, lo que podríamos llamar que es normal para la estación. La estación desde el punto de vista climático. Un aspecto importante es esta referencia que hace a la actividad de condiciones extremas, como el número de aguaceros de un verano a otro. Evidentemente hay años en que nosotros decimos, ¿cómo ha llovido este año? Y hay otros en que nos percatamos de que quizás ha llovido menos. No necesariamente el volumen de lluvia fue mayor o menor de un año a otro, pero sí puede ser que la distribución de esos aguaceros nos haga percibir un cambio de esta naturaleza. En todo caso, nos estamos enterando de que en efecto existe esto que llamamos variabilidad climática. Aquí tenemos otra definición más extensa del panel intergubernamental para el cambio climático que básicamente dice lo mismo. En resumidas cuentas, estamos hablando de variaciones desde el punto de vista estadístico, es decir, de los datos. Para hablar de variabilidad en el clima, en el ámbito climático, nosotros nos remitimos no a lo que percibimos, sino a los datos que tenemos, que es lo que nos permite comparar cómo ha sido este año, si ha llovido más, si ha llovido menos, si la temperatura ha sido más alta o si la temperatura ha sido más baja. Pero en general hablamos de diferencias entre un año y el siguiente. Una de las formas de comprender la variabilidad climática es considerando aquellas manifestaciones del clima que no son familiares. Todos nosotros hemos oído hablar del fenómeno ENOS, que tiene una fase cálida y una fase fría. La fase que llamamos cálida, que responde al calentamiento de la superficie en el Océano Pacífico, es la que llamamos el Niño, y que es la que nos ha estado afectando en los últimos 5 años con modificaciones en los patrones de lluvia, sea en volumen o en la distribución espacial, es decir, llueve distinto a como estamos acostumbrados a que llueva usualmente durante la época lluviosa de la vertiente del Pacífico de América Central. Esto es lo que sucede con el fenómeno del Niño y en general con frecuencia nos deja un déficit, es decir, llueve menos. Entonces, las manifestaciones propias de la variabilidad climática de la que estamos hablando, que es este clima de plazo de meses o hasta un año, por eso le decimos interanual, que nos acompaña y que es parecido pero no idéntico al clima del año siguiente. Incluye el fenómeno ENOS, las lluvias, los datos de lluvia promedio, el aumento o disminución de los frentes fríos de un año a otro, los aguaceros de principios de enero que son poco frecuentes pero que suceden y hay eneros en los que los hay eneros en los que no los hay, o la fecha de inicio de la estación lluviosa, que siempre es cambiante, no es el primer aguacero, sino es cuando finalmente se instala la estación lluviosa en un momento dado, generalmente entre mayo y junio. Esto también cambia de un año a otro, pero se manifiesta dentro de un rango temporal aceptable, conocido, que pudiéramos llamar normal desde el punto de vista de la ciencia. El fenómeno del Niño ha sido la característica más constante del clima en los últimos quizás 20 años, un poco más, sí, 20 años,
y es lo que ha traído, lo que ha venido a dar un protagonismo mucho mayor al tema climático en todo el mundo. Esta diapositiva del Instituto para la Investigación del Clima, del IRI, de la Universidad de Nueva York, nos ayuda a entender mejor estas diferencias que estamos hablando desde el punto de vista conceptual entre la variabilidad climática como un proceso global con manifestaciones locales, es decir, cómo ese sistema climático global se manifiesta donde yo vivo, y que podemos hablar de variabilidad del clima de 2 a 3 meses, de 6 meses hasta un año, por eso les decía que la llamamos interanual, pero cuando hablamos de plazos mayores, especialmente cuando empezamos a acumular una variabilidad caracterizada por un cambio en las tendencias estadísticas de los elementos del clima, es decir, cuando notamos que la temperatura empieza a aumentar un poco y sigue manteniendo esa tendencia de aumento con respecto a lo normal para cada estación, cuando notamos que las lluvias empiezan también a tener una variación hacia el aumento o hacia una reducción que se sostiene en el tiempo, y aquí estamos hablando de varias décadas o de siglos, ahí ya estamos hablando de un contexto de cambio climático. Ahora, no es que el cambio climático suceda en un lugar y la variabilidad climática sucede en otro. Lo que va a suceder con nuestro clima es que esa variabilidad climática que conocemos va a verse modificada por esto que llamamos el calentamiento global y que se manifiesta con un cambio en el clima con el que hasta ahora hemos estado familiarizados. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que los patrones de lluvia en el Pacífico que afectan a El Salvador van a tener un cambio en la distribución. Propongamos, por ejemplo, que la lluvia, en vez de empezar en mayo, empiece a partir de abril, ya como una tendencia, o sea que un año sucede y otro año también, y otro año también. O que la temperatura aumente, que es lo que dicen los expertos, y aumenta 0.3 grados en 10 años y 0.5 grados en otros 5 años, y mantiene esa tendencia. Por eso se habla de que el cambio climático se instala, y entonces nuestras escalas de variabilidad, donde los elementos del clima suben y bajan dentro de un rango temporal como este, resulta que adoptan una tendencia que se sostiene por muchísimo más tiempo. Entonces ahí estamos hablando de un cambio cualitativo en las manifestaciones de los elementos del clima que van a venir a transformar nuestra vivencia de ese clima a largo plazo. Hasta aquí parece que estamos hablando nada más como de un ejercicio de estudio científico. El problema es que todo esto tiene que ver con nosotros todos los días. Podemos decir que la variabilidad climática entonces es el clima como lo conocemos y experimentamos, y que es interanual para manifestar su condición de variación de un año a otro. Pero los métodos, la certeza, la incertidumbre asociada a estudiar esa variabilidad del clima, que es lo que han hecho los climatólogos desde siempre, ahorita incorporan esta nueva variable de cambio climático, y es un desafío desde el punto de vista de la ciencia, del concepto, del método, y también para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque el cambio climático que viene con el calentamiento global consiste, en este caso, con este calentamiento que está demostrado científicamente, en lo que se llama un forzamiento radiactivo. Lo que sucede es que estamos produciendo una cantidad enorme de gases que están agregando mucha energía a la atmósfera, y la atmósfera, que es donde se desarrolla este clima global, tiene que resolver qué hace con esa energía. Estos gases los producimos con el uso de combustibles fósiles, con el cambio de uso de la tierra. No es solo el dióxido de carbono, hay otros, el metano por ejemplo, que es un gas que se produce con la descomposición de determinados desechos. Es la causa de este calentamiento global que vivimos hoy. Hago esta diferencia porque se sabe que ha habido procesos de cambio climático a lo largo de la historia de nuestro planeta, pero este que vivimos hoy tiene un componente asociado con nuestras actividades. Entonces por eso se llama un cambio climático de origen antrópico, porque es nuestra actividad la que lo está generando. En este sentido, entonces, estamos hablando, retomando la explicación que les daba antes,
de que se da un cambio significativo y duradero en los patrones locales y globales del clima. Y esto se evidencia en que en las tendencias. En otras palabras, nosotros no podemos decir que un evento de sequía en El Salvador es producto del cambio climático. No podemos decir tampoco que la muerte de 100 o 200 reses en una región ganadera es producto del cambio climático. Lo que sí, porque eso es un solo evento, y el cambio climático no se determina por un evento. Es decir, desde el punto de vista estadístico, eso no es posible afirmarlo. Lo que sí podemos decir es que por efecto del cambio climático, nuestro clima característico estacional podría verse modificado y entonces empezar a generar una serie de impactos a lo largo de un periodo dado. ¿En qué se manifiesta entonces este cambio en el clima? Esta es la temperatura global de acuerdo a los datos del periodo 1950 a 1980, donde se observa un aumento de medio grado en escala Celsius o grados centígrados, lo que se denomina una anomalía positiva de temperatura, o sea, un aumento de temperatura, pero esto, ¿verdad? Un aumento de 0.51 grados centígrados, que es, esto se estima como un promedio global, pero vean cómo las coloraciones cambian de una región a otra, hasta llegar a 4.4 grados de aumento para el periodo en algunas regiones del mundo. En otros sitios, si ustedes se fijan, es más moderado el aumento y en otros más bien hay una disminución, pero aquí observamos que el estimado de aumento promedio en nuestra región estuvo entre 0.2, 0.5 y 1 grado. El problema de esto es que no es parejo, ¿verdad? Es un promedio. ¿Esto qué significa? Bueno, que en El Salvador el aumento de la temperatura para los próximos 30 o 40 años perfectamente puede ser de 1 grado, solo en un plazo, digamos, de 30 años. Ahora, uno diría, un grado es poco, pero pensemos en el efecto sostenido de este grado adicional de temperatura sobre todos los ecosistemas, sobre las fuentes de agua, sobre la capacidad de producir lluvia que tiene la atmósfera, porque no es un grado nada más con respecto a donde yo estoy, es un grado con respecto a todo mi entorno, ¿verdad? Es cómo sube la temperatura del ambiente y cómo esto puede afectar el comportamiento de la lluvia y de todos los ecosistemas de donde nosotros nos servimos para tener nuestros medios de vida, para producir nuestros alimentos, para tener agua potable. En otras palabras, podemos pensar en esto como un efecto en cadena, que nos va a perjudicar desde muchísimos ámbitos. Esta es otra diapositiva que presenta globalmente cómo los polos, si ustedes se fijan, hay puntos calientes en el polo norte y en el polo sur, y vean cómo se distribuyen en este modelo. Estos son modelos, ¿verdad?, que se desarrollan con base en los datos de temperatura, pero en todo caso veamos cómo la tendencia, y por eso se habla de un cambio climático y no de variabilidad climática interanual, sino de un cambio climático como tal que se instala y que es a largo plazo o permanente, donde la tendencia global de manera significativa es siempre hacia el aumento de las temperaturas, excepto por algunos sitios donde aparentemente la temperatura ha seguido estable, pero esta tendencia se proyecta en el tiempo con los escenarios de cambio climático y se mantiene, es decir, se mantiene esa tendencia a que la temperatura aumente casi en todo el mundo, con a su vez efectos sobre la dinámica de la precipitación. ¿Esto qué significa? Que en un escenario pesimista que pudiéramos tener, por ejemplo en El Salvador, en una parte del país, además de que podríamos tener un aumento de la temperatura, también esto va a tener efectos sobre el comportamiento de la lluvia, y habrá lugares donde no solo hará más calor la mayor parte del año. ¿Qué queremos decir con esto? Las temperaturas mínimas serán más altas, las noches serán más calurosas, el promedio de temperatura diario va a subir y además va a llover en menor volumen, o la lluvia va a cambiar su distribución durante la época lluviosa. Imaginemos todos los impactos que esto puede tener para nosotros de múltiples maneras. Imaginen ustedes en los municipios cómo esto va a afectar toda la actividad productiva, la disponibilidad de agua potable y la calidad de los ecosistemas.
Este gráfico ilustra cómo el clima previo, que conocíamos como una variabilidad climática dada, se modifica calentándose, incrementando significativamente entonces la temperatura y reduciendo la probabilidad de que haya manifestaciones hacia la reducción de temperatura. En este contexto, ¿qué cosas pueden cambiar? Bueno, primero el nivel del mar, que también es un promedio, igual como les explicaba antes la temperatura. Estamos hablando de que el nivel del mar puede aumentar 2 centímetros a escala global, por decir un valor, un rango. Pero esto no es que va a ser 2 centímetros en todo el mundo. A nosotros nos interesa, bueno, pero ¿cuánto va a aumentarme a mí en las costas de El Salvador? ¿Y cuál va a ser el impacto de esto? ¿Cuánto va a penetrar el mar tierra adentro y cuánta tierra yo voy a perder? Donde residen personas, donde se desarrollan actividades productivas. La distribución temporal y espacial de la lluvia, dónde, cuánto y cuándo llueve en este contexto de cambio climático. Los eventos relacionados con ciclones tropicales que podrían ver aumentada su intensidad. La ocurrencia, prolongación y severidad de periodos de sequía, la disponibilidad de agua potable y de agua para riego, que sabemos que es crítica en la mayoría de nuestros países, las condiciones conocidas para la producción agrícola, es decir, cómo nuestro calendario agroecológico se va a modificar, cómo sabemos ahora cuándo sembrar, cómo nos va a desplazar esto, las fechas para sacar la cosecha, para colocarla en el mercado. La ocurrencia de marejadas y otros eventos de tipo mar de fondo, como el que tuvieron ustedes aquí en marzo del año pasado. Son eventos desde el punto de vista científico complejos porque tenemos que se nos junta la marea alta con una órbita lunar que por periodos se acerca más a la Tierra, entonces aumenta la influencia de la Luna sobre las masas de agua, y además un calentamiento de la superficie marina asociado a la ocurrencia del fenómeno del Niño. Entonces todo esto aumenta muchísimo a su vez la dinámica de las corrientes litorales y de la marea en relación con sus efectos sobre las costas. Lo último a lo que quiero hacer mención con respecto a estos conceptos es que el aumento de la amenaza natural de tipo hidrometeorológico no es igual al aumento de la vulnerabilidad. ¿Qué significa? Que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de eventos extremos, porque los eventos extremos, los científicos del área física se están refiriendo a la amenaza, pero nosotros, ustedes que trabajan en la municipalidad, que son los que conocen las condiciones de vulnerabilidad de la población, quienes son más propensos a sufrir por los desastres, no podemos desconocer que la vulnerabilidad es una realidad social y que no tiene que ver nada más con cuáles son las características del evento que puede suceder, sino con las condiciones de exposición y de sensibilidad, de susceptibilidad de la población ante estas amenazas. En otras palabras, nosotros podríamos tener amenazas que no van a aumentar, pero si nuestra vulnerabilidad aumenta, si la población se mantiene o se agrava en sus condiciones de vulnerabilidad, un aguacerito, una sequía breve puede generar tanto daño como esto que llamamos ahora eventos extremos. Y ustedes tienen una gran responsabilidad en sus comunidades a la hora de lidiar y resolver estas problemáticas. De ahí que recursos como el blindaje puedan ser muy útiles para desarrollar iniciativas que reduzcan esta vulnerabilidad. De ahí que entonces invisibilizar la vulnerabilidad es un riesgo muy alto, más bien necesitamos visibilizarla e intervenirla en la medida de nuestras posibilidades para reducir la probabilidad del daño asociado con la variabilidad climática y con el contexto de cambio climático que se podría agravar hacia el futuro.